En Metrópoli Noticias le comento que Enrique Ochoa, dirigente nacional del Partido Revolucionario Institucional, sostuvo que su partido, el PRI, ganará 3 de 3 elecciones para gobernador. Esto en el Estado de México, en Coahuila y en Nayarit este próximo 4 de junio. Déjeme comentarle que el líder priista a nivel nacional sostuvo que el candidato del PRI, Alfredo del Mazo, en el Estado de México, pues ya tiene una ventaja importante sobre su más cercana perseguidora, competidora, si le podemos llamar así, la maestra Delfina Gómez, quien en las encuestas se ubica en segundo lugar por el partido del Movimiento Regeneración Nacional de Andrés Manuel López Obrador, pero dice pues el PRI que la pelea está entre Alfredo del Mazo y Delfina Gómez, borrando prácticamente del mapa al PRD y al Partido Acción Nacional. Otras encuestas también apuntan que el PRD ha crecido de forma exponencial en las últimas semanas y que el PAN de Josefina Vázquez Mota sí se mantiene ya muy rezagado en la cuarta posición. Es la guerra de las encuestas, es la guerra por el poder, la guerra electoral, y sin lugar a dudas el más grande laboratorio precisamente en materia electoral, el Estado de México, de cara a las elecciones presidenciales del 2018. Marcos Pineda Godoy nos acompaña esta tarde en el estudio de Metrópoli Noticias y vamos a platicar con él y con la experiencia que él tiene, por supuesto, en estos temas político-electorales, de qué es lo que está sucediendo en el Estado de México. Mi querido Marcos, bienvenido. Iván, es un placer saludarte, muchos saludos a todo el auditorio. El micrófono. Sí, qué bueno, pues ya muchos años, ¿no? Ya un ratito, ¿no? Ya un rato, ya bastantes años compartiendo el micrófono aquí en Morelos. Pues cuéntanos, Marcos, ¿cómo bien, es? Mira, me llamó mucho la atención tu introducción con el tema de la guerra de las encuestas. De hecho, hace, no sé, 7, 8 años publicó un artículo que así lo titulé, La guerra de las encuestas, en donde, en síntesis, les decía yo en este artículo académico, pero que, bueno, el fondo era para qué sirven las encuestas y para qué no. Y es algo que no han entendido los políticos. Creen que pueden ganar con encuestas las elecciones, ganar las preferencias, y eso no es cierto. No se ganan con encuestas. Lo único que sucede cuando se dan estas guerras, y yo voy ganando y tú vas ganando, y luego dicen que las pagaron y que el que la paga gana, lo único que pasa es que confunden al electorado. Ahora, ¿qué ha fallado? Sí, es cierto, o sea, hay que reconocer, o sea, hay encuestas que han fallado, ¿no? Hay encuestas, pero hay razones por las cuales han fallado, hay metodologías que no se han hecho bien, hay sesgos que no se han tomado en cuenta, pero cuando se hacen correctamente, no fallan. No fallan. Es el margen de error, lo único que se tiene. Y bueno, para esto tenemos en el Estado de México, primero, para que nos puedan comprender bien el auditorio, cómo se compone el peso que tiene el Estado de México en cuanto a los municipios. Traemos por ahí un gráfico en donde se exponen los municipios. ¿Cuánto por ciento es lo que tienen? Miren, ahí lo pueden ver en la pantalla. Esto es lo que corresponde a los distintos municipios del Estado de México. ¿Qué peso electoral tienen? Y en la barra superior tiene la participación electoral, es decir, qué porcentaje de los ciudadanos acude a las urnas. Es variable, pero se ronda por ahí de entre los 40 y tantos y 50 y tantos % de la participación. En cuestión de la participación electoral, efectivamente, no se espera que haya mucho cambio en este sentido, podría superar el 50%, ¿sí? La participación electoral, y abajo es el peso que tiene por regiones, porque el Estado de México tiene 125 municipios, a diferencia de Morelos que tiene 33 municipios, allá son 125, bueno, son muchos más. Y también en términos de población y de electores, pues son muchos más. Claro. ¿No? Allá estamos hablando de entre casi alrededor de 13 millones de electores. ¿Quién va a ganar la elección? Quien ronde los 3 millones de votos. ¿Qué significa eso? Aproximadamente el 15% de la población ¿Del total. padrón total? No, de la población. De la población total, okay. Aproximadamente el 15% es el que decidirá quién es su próximo gobernador, ¿no? Los mexicanos tienen una tarea ahí bastante difícil. Ahora, en la siguiente gráfica, les digo, va por regiones. Ahí vemos que Ecatepec, ¿no? Ecatepec es el que aporta más votos, efectivamente, y esa es la disputa, ¿no? Están peleando estratégicamente para ver en qué municipios y en qué regiones son los que obtienen más votos. Y vemos también que ahí el conjunto de esos municipios, bueno, hace un buen bonche de voto, una aportación importante, ¿no? Entonces, el pleito ahí no es una campaña generalizada, sino regionalizada. Bien, en la segunda, nosotros tenemos una gráfica que refleja lo que más se ha mostrado en medios de comunicación, cómo es que perciben los electores esta contienda, y es que se pone regularmente, o pone más, esta es una encuesta del periódico Reforma, para dar el crédito correspondiente,
que es como más se ha percibido la elección. Arriba del Mazo, pero muy cerca. Delfina Gómez. Y después la candidata del PAN, Josefina Vázquez Mota, pero descendiendo en las preferencias electorales, creciendo, yo creo que de una manera un poco artificial también. El candidato del PRD, Juan Cepeda, va creciendo de una manera acelerada, pero un tanto artificial, como que se le ha dado mucho impulso, de repente tuvo muchos más espacios, mucho más foro, pero sí puede hacer esto que crezca, ¿no? Entonces aquí, por ejemplo, el fenómeno pero no gana, ¿eh? O sea, el PRD tiene una posibilidad de acercarse a la contienda. No tiene posibilidad. Por más que pudiera crecer, por más dinero que le inviertan en la campaña, por más promoción, no le da el tiempo ya para alcanzar el primer lugar, ¿no? Sí, definitivamente y estadísticamente contienda está entre el PRI y Morena, ¿no? Entre Del Mazo y Delfina. Ahora bien, dicen, ¿y quién pronostican que va a ganar? Un encuestador serio no se atrevería en este momento a dar un pronóstico, es decir, va a ganar fulano. No es posible, los márgenes de error no te dan para eso. Podría ser cualquiera de los dos, les explicamos. Aquí dice 29 Del Mazo, pero tiene un margen de error asociado. Dependiendo de la encuesta, el margen es de 2, 3, 4%, ¿no? Bueno, entonces si suponemos que es 4% para arriba o 4% para abajo, lo que significa aquí es que Delfina podría tener 28, o podría tener 24, o podría tener 32, y Del Mazo podría tener 29, o podría tener 25, o podría tener 33. Ajá. 33, 34%. Ok, ajá. Ahora, no es el último indicador. Hay unos estudios que se llaman metaanálisis. La siguiente gráfica les muestra los resultados de un metaanálisis, que es un conjunto de cálculos sobre distintas encuestas de casas prestigiadas, de medios prestigiados. Y en esta se puede establecer rangos en los que podría quedar la votación, tomando en cuenta todas esas encuestas. Estos son cálculos, bueno, ya un poco más complejos. Es un investigador del CIDE, el doctor Hernández, que hizo esta investigación, y nos muestra estos rangos. Aquí es donde se complica la cuestión. ¿Por qué? Porque los rangos son muy cerrados. De acuerdo a esta investigación, Del Mazo podría llegar a tener hasta 23 puntos, ¿no? Lo cual complicaría la contienda, claro, sobre todo por el crecimiento del PRD, porque a alguien le quita los votos, o sea, no va a haber más votos, a alguien le quita votos, claro, le quita votos a Morena, le quita votos al PAN, le quita votos al Del Mazo, crece, los otros bajan en las posibilidades de tener una buena cantidad de votación. Y en el caso de Delfina, pues también, y las estrategias políticas, ahorita hablamos de las estrategias, han pesado mucho, la imagen de los candidatos y la campaña que han hecho los candidatos, sí ha tenido un peso importante. Entonces, esto nos muestra que no está definido. ¿Por qué? ¿Por qué sería? ¿Qué es lo que va a definir? Dice, no está tan cerrado, ¿qué es lo que va a definir? Hay un dato muy interesante, que es la cantidad de indecisos, los que dicen, yo todavía no sé por qué voy a votar. No sé por qué voy a votar, pero es el voto oculto, ¿no? Sí, pero hay una forma de examinar, de analizar este voto. Si nosotros cruzamos la información entre los que dicen, yo todavía no sé por quién voy a votar, pero también les preguntamos, oye, ¿y tú estás conforme con el sistema? ¿Quieres que siga ahí? ¿Qué te parece el sistema? ¿Qué te parece la administración? Cuando les preguntamos eso, resulta que están inconformes. Y que este 26-28%, alrededor entre 26 y 30%, dependiendo de la encuesta, son casi los mismos. O sea, casi el 80% de los indecisos dicen, yo todavía no sé por quién voy a votar, pero estoy en contra de que permanezca en el gobierno. Por lo tanto, eso sería mucho más probable que vayan a votar en contra del PRI, no necesariamente a favor de Delfina, no necesariamente a favor de Morena, pero sí en contra, para darle aire, para cambiar de gobierno. Allá no ha cambiado el PRI, allá sigue gobernando, allá no ha habido alternancia. No hay alternancia, es el único estado que no hay otros también de los que están en juego ahora, también. ¿Es Nayarit? No. Hay otros estados que también, o sea, todavía no son todos, en donde hay alternancia, pero es lo que sí es el bastión más importante. Sí, es el sello del PRI. Es el sello de México. Es la cuna del grupo Atlacomulco, de allá viene el presidente, su equipo es el que está ahí integrado a la campaña, en fin. Ahora, ¿qué ha sucedido allá? Errores de campaña y algunos de ellos graves. Los que hemos asesorado distintas campañas de distintos partidos políticos, notamos cuando hay alguna mano de cierto tipo para perfilar una campaña. No sé si ustedes lo vieron, pero no lo voy a hacer completo por respeto al auditorio, pero los primeros espectaculares del candidato Del Mazo, los
así, ¿no? Sí. Así. Sí, sí, sí. Así, ¿no? Entonces, pues, para la idiosincrasia del mexicano, ya se imaginan ustedes lo que hacía la gente cuando Claro. pasaba por la carretera. Pasaba por la carretera, la gente veía los espectaculares y... Sí, ¿no? sí. Esto fue durante la primera parte. Tan mal estuvo la campaña que la tuvieron que relanzar. Sí. Ya no queda un solo espectacular de esos, ni uno solo, y le cambiaron la imagen. ¿No? Lo arroparon, le pusieron gente. Primero era yo puedo, ¿no? Estaba él solo. ¿No? Ahora ya la campaña pues, el salario rosa, o sea, las propuestas. Se tuvo que relanzar. Por otro lado, la campaña de Delfina y la del PAN, y ya se está sumando, ya vieron que ese es el camino que más les conviene electoralmente, pues, en el arena electoral, es no decir yo soy el mejor, voten por mí. No, sino saquemos al PRI. Él es el peor. Ajá, saquemos al PRI, ya, únanse para sacar al PRI. Entonces no van porque ellos tengan una buena imagen en el electorado, sino por destacar el que la gente salga para que no continúe el PRI. Entonces, ese pleito les ha funcionado y está siendo muy rentable electoralmente. El llamado de, ¿cómo evalúas el llamado de Andrés Manuel López Obrador de una suma de facto a la militancia del PAN y del PRD y del propio PRI para poder, como tú dices, sacar y evidentemente pues montar a Morena en la gubernatura? Esta es otra de las cuestiones mediáticas que confunden enormemente al electorado. Así es. Porque hay una serie de reglas, hay una ley electoral que rige cómo van a llevarse los procesos. ¿Qué sucedería en el caso de que uno tenga... Bueno, eso no podría tener ningún tipo de consecuencia legal. O sea, no le sumaría votos ni nada por el estilo. Lo que crea es confusión en el electorado. Este tipo de llamados que harían, a ver, yo ya no voy a ser el candidato, pero pues les digo que vayan a votar por fulano. ¿Quién te garantiza que la gente va a salir? Más porque el otro les dijo, al contrario, se decepcionan. La gente se apasiona por sus candidatos, la gente los defiende. Y puede haber un desencanto y entonces mejor entre el abstencionismo. Efectivamente, no, pues no es él, pues yo no voy a votar porque yo el que quería era él, ¿no? Ahora dice que vote por la otra, por el otro, pues no. Eso produce mucha confusión entre los electores. Si realmente tuvieran una convicción, una vocación de alianza, de coalición, pues también se establecen las reglas desde antes, no a la hora en la que ya ven que hay riesgo, bueno, entonces ahora sí vamos a sumarnos, ¿no? Y eso es muy pernicioso, no le va a dejar nada ni a los partidos, no les va a dejar nada, va a ser desgaste entre López Obrador y el Juan Cepeda, y se contesta y le manda la carta y lo le dice, y el electorado se queda así, no sabe, de por sí ya hay una serie de confusiones en el electorado de qué es lo que está sucediendo, por qué pasan las cosas. Un candidato independiente lo bajaron de la contienda porque no cumplió con los requisitos. Se encontraron ahí en las firmas de este candidato ciudadano Isidro Pastor, firmas duplicadas, falsificadas, credenciales del elector que no estaban vigentes, en fin, ¿no? Entonces, otra candidata ciudadana que pues nomás no despega, ¿no? Teresa Castells. Sí, Castells del Olmo, que Teresa Castells del Olmo, ella es una empresaria muy reconocida, emprendedora, líder de mujeres emprendedoras, vamos, con una trayectoria empresarial muy brillante, pero que a la hora de estar en la arena electoral no ha podido, no ha despegado, y difícilmente se le augura tener ahí entre el 3 y el 5%, si bien le va. Entonces, sí escenario como lo que no podemos pronosticar quién va a ganar, pero lo que sí se puede decir es que el PRI corre históricamente un alto riesgo de perder las elecciones del Estado de México. O sea, por primera vez de manera inminente hay un riesgo. Hay un riesgo y muy elevado, que significaría para el PRI llevarlo a la peor situación electoral en toda su historia. O sea, el PRI ya ni siquiera cuando perdió la presidencia de la República con la Bastida. Así es, efectivamente, porque conservaron muchas gobernaturas, siguieron ganando, tuvieron en un momento en el Congreso. En los congresos, sí. Así es, entonces, ni siquiera eso, porque ahora quedaría muy menguado. Y esto no nada más es decir, ya no tengo la presidencia, ¿no? La gobernatura. No, significa que ya no tienen recursos, programas sociales. O sea, ni siquiera toda la maquinaria, el aparato de los Pinos. Le están apostando a eso. Le están apostando a todo. Miren, está prohibido que los funcionarios intervengan en las elecciones. Si lo hacen, podrían ser penados, tendrían que ser denunciados y tal. Pero en la rumorología, se dice que no hay un solo funcionario que no esté metido en la contienda, que no estén haciendo para... Como ciudadanos tienen todo el derecho. Bueno, ya adelantó Andrés Manuel el tema del fraude, ¿no? Que por ahí, de hecho lo platicábamos fuera del aire, Marcos,
que uno de los escenarios visibles también para el Estado de México que se podrían adelantar en perspectiva es si gana el PRI con un margen pequeño, de menos de 3 puntos. Así es. Va a haber bronca. Va a haber bronca, efectivamente. O sea, si la victoria, supongamos que llega el día de la elección y se da a conocer que Del Mazo ganó con menos de 3 puntos, el Estado de México va a ser un polvorín, va a haber plantones, va a haber bloqueos, va a haber todo. O sea, no se imaginan ustedes. ¿Se acuerdan lo que pasó en Reforma después de las elecciones del 2006? Algo así, pero en el Estado de México. O sea, una crisis de representación política muy severa, ¿no? Entonces, bueno, bien de la democracia, los ciudadanos, el ciudadano se apasiona y tiene todo el derecho de defender a su candidato, de apoyar a su candidato, de respaldarlo, de participar democráticamente en las elecciones, en las contiendas, en los órganos electorales, tiene todo el derecho. Pero los ánimos se calientan, y eso ya lo hemos visto en otros lugares, cuando los ánimos se calientan y existe enfrentamiento entre ciudadanos por una cuestión, un enfrentamiento violento que debería ser dada por la vía pacífica, porque para eso son las elecciones. Claro. Pues es interesante de verdad el análisis que nos compartes en relación al Estado de México. Todo el mundo está hablando, por lo menos en los escenarios, en las arenas políticas, de lo que va a suceder en el Estado de México y de lo que sería prácticamente empezar a calentar para correr el maratón del 2018. Es interesante conocer estos datos, pero también si le pudieras comentar a la gente, insistimos, Marcos es especialista en temas electorales, van a salir a votar en el Estado de México y nosotros el próximo año lo haremos aquí en el Estado de Morelos en el 2018 para gobernador, presidente, diputados, en fin. Pero hay una nueva composición electoral, una reforma de gran calado que extingue al Instituto Federal Electoral y ahora es el Instituto Nacional Electoral. Y hay mucha confusión en torno a los temas de cómo vamos a votar, si la credencial es válida o no. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Esa es una de las dudas que me he encontrado en diversos lugares. Dicen, bueno, ya ver, ¿y por qué ahora ya se llama, no? ¿Por qué no lo dejaron como IFE? Bueno, es un cambio, una evolución del modelo electoral, del modelo de institución electoral que se encarga de la organización de las elecciones. El IFE, Instituto Federal Electoral, como su nombre lo decía, IFE se encargaba exclusivamente de las elecciones de tipo federal, es decir, de las elecciones de presidente de la República, senadores y diputados federales. En las elecciones locales, gobernadores, presidentes municipales, no intervenía, no tenía competencia. Con la reforma del 2014, ahora sí, se vuelve un modelo nacional y por eso se cambia el nombre. Y ya es Instituto Nacional Electoral. Ahora su responsabilidad es de todas las elecciones, pero lo hace a través de los organismos públicos electorales locales. Y estos hay uno en cada estado, se llaman OPLES, ¿no? Los OPLES, se llaman de distinta manera. En Morelos se llama INPEPAC, Instituto Morelense de Procesos Electorales y Participación Ciudadana, ¿okay? Y en los estados tienen sus nombres, ¿no? Instituto Electoral del Estado de México y tal, distintos nombres, pero la función es la misma y las facultades que tiene son más o menos las mismas en todos los estados, que es su responsabilidad llevar a cabo la elección de gobernador, de presidentes municipales, de diputados locales y hacer el reparto, de acuerdo a la votación, de los regidores, los plurinominales, ¿okay? Encauzar todo el proceso electoral, imprimir todo. Bien, la creencia del elector sigue siendo igual, claro, que esté vigente, que corroboren en el portal del Instituto Nacional Electoral que su credencial está vigente, que pueden ir a votar. Cuando se acerquen las elecciones, verificar que se encuentra en el padrón electoral y si su nombre no aparece en el padrón electoral, bueno, solicitar que se incorpore para que no se lleve ninguna sorpresa y el día de la elección no aparezcan en las listas nominales de electores, ¿no? Entonces, esta es la diferencia. Precisamente estamos viviendo un proceso de integración, de renovación de cómo se integran los órganos de dirección de los órganos locales en 19 estados de la República. Toca a Morelos que 3 de los consejeros dejen sus asientos, ya se les termina el periodo y lleguen 3 nuevos consejeros. Este es un tema muy interesante y una de las fortalezas de la reforma de 2014, porque antes la selección de los consejeros electorales era local, ¿no? Era dedazo. Vamos, hablemos en plata, era dedazo. Sí. Depende del peso de los gobernadores y de los personajes políticos, pues impulsaban. O de las fracciones en los congresos, ¿no? Le decían a los diputados, pues, los fulano, sultano y perengano, y los diputados pues, votaban y ya está, ¿no? Y ya quedaban. Ahora que ya el proceso se modificó y se busca la profesionalización de estos órganos electorales, se han sometido a exámenes a los aspirantes. Y nos hemos llevado unas sorpresas. Ahí están los datos, o sea, no es que ahí están los datos, son públicos, ¿no? Y son transparentes, son números. ¿No? Un expresidente y no solo aquí, en varios lados,
expresidente del Instituto Electoral anterior, que no aprobó los exámenes la vez pasada. Reprobado. En el actual proceso, y con ese varios, exconsejeros y... Hasta magistrados, ¿no? Magistrados electorales, exmagistrados en funciones, todo, sí. Que a la hora de los exámenes aplicados por una institución sería el Ceneval, pues dan los resultados y resulta que no llegaron a la siguiente etapa, ¿no? Bueno, eso nos dice de cómo estábamos, en manos de quiénes estaban las decisiones electorales. Oye, ¿no? Hoy debemos tener confianza en el INE. Hoy, por lo pronto, todo lo que va hasta el momento del proceso de renovación, a diferencia de la vez anterior en donde sí hubo mucha confusión, muchos rumores, mucha suspicacia acerca de la integración final del Consejo, en esta ocasión ha ido muy transparente, ha ido muy claro, ha sido muy limpio, y esperemos que así siga, ¿no? Se conserve de esta manera. Aunque también, debemos decirlo, no es garantía. Puedes tener a la gente más calificada, pero no es garantía. Tiene que haber un trabajo profundo, serio, de mucho análisis, de mucho estudio, ir de la mano con los jueces, con los magistrados, con la Comisión Nacional de Vinculación del INE, o sea, tener un trabajo que perfeccione las decisiones de los órganos locales, porque estas pueden ser combatidas en el Tribunal Estatal y en el Tribunal Electoral del Poder Judicial. Así es. Y son salas regionales y la sala superior, dependiendo del tipo de impugnaciones a donde va a caer, ¿no? Y hay cosas que se inician en un lado, depende, allá es el análisis de cada tipo de impugnación. Entonces, pero sí, o sea, no es garantía porque han sido cuestionados. Les han enmendado la plana, es decir, les han cambiado, les han modificado sus resoluciones. Tuvimos una crisis aquí en Cuernavaca en la elección pasada. Exacto. Sí, tuvimos una crisis por las decisiones. Precisamente por las decisiones de la elección. De las decisiones de los órganos locales. Sí. ¿No? Y del Consejo Municipal. ¿No? El Consejo Municipal actuó muy mal. Bueno, a punto de caerse estuvo. A punto de caerse, efectivamente. Estuvo a punto de ser atraído. En fin, una serie de cuestiones. Bueno, esto es un proceso, se está aprendiendo, es un nuevo modelo. Es el momento que con la renovación del Consejo lleguen los nuevos consejeros a fortalecer y que el proceso electoral siguiente sea mejor y así se siga, ¿no? Teniendo cada vez mejores autoridades electorales. Sobre todo porque este estado y el país lo requiere, lo decíamos, bueno, las transiciones pacíficas en los estados, en los países, pasan por perfeccionar la democracia y eso es lo que tenemos que ir haciendo. Mi querido Marcos, un placer. Es un placer, muchísimos saludos al auditorio. Y yo me acuerdo cuando comentaba aquí que me despedía siempre del auditorio, y a lo mejor algunos de los que siguen el Metrópoli, sí. La información es poder. La información es poder, efectivamente. Ahí está lo que sucede en el Estado de México. También vamos a tener a Marcos más seguido por acá, de cara a estos temas electorales, a la elección del Estado de México, y por supuesto, como le decía, pues comienza ya el acelere del maratón para el 2018. Vamos a una pausa y regresamos. El Congreso del Estado convoca a inscribir al maestro